Nosotros, Usted es un bandido que hace parte del grupo político de esa sinvergüenza. apreciada Juanita, por favor. Un bandido. Sáquenme. Por favor, Sáquenme. Para que demuestren la clase calaña que son. Sáquenme. Ya le doy. Sáquenme. Por favor. Hola a todos y todas. Se revelaron los resultados de la última encuesta de Inbamer. A 26 días de las elecciones legislativas, el aspirante con mayor favorabilidad entre los electores es Gustavo Petro. En enero pasado, Gustavo Petro había marcado un 34% de favorabilidad y un 44% de desfavorabilidad entre los colombianos. En ese entonces, el candidato ya lideraba los índices de aprobación por encima de otros aspirantes. Luego de un mes, un 8% de los electores ve con mejores ojos al senador, lo cual lo deja con un 42% de aprobación. Además, su desaprobación se redujo al 40%. La última vez que Petro tuvo más favorabilidad que desfavorabilidad fue en agosto del año 2018, cuando recibió 47 puntos de aprobación versus 44 de reprobación. Esto es motivo de análisis, ya que durante el gobierno de Iván Duque, Petro siempre tuvo una desaprobación de casi 45 puntos constantes. Pero, ¿por qué Petro sigue punteando en las encuestas? Y más que eso, ¿por qué aumenta la ventaja sobre los demás contrincantes a la presidencia de la República y ahora aumenta de favorabilidad? Hay muchos factores y vamos a enumerarlos y analizarlos uno por uno, así que quédense. El quinto, el pesimismo de los colombianos, la situación del país, la desaprobación de Duque y al uribismo. Ese es el primero. La medición registró las cifras más altas de su historia en temas como costo de vida, corrupción y narcotráfico. La desaprobación de Duque se ubicó en un 73% y el 85% afirmó que las cosas en el país están empeorando. El costo de la vida, la economía, el desempleo, la inseguridad, la corrupción, la inflación, el hambre, el medio ambiente, el narcotráfico, el manejo de la migración, son los problemas en los que los colombianos creen que en este gobierno pues las cosas se hicieron re mal. Pero el pesimismo en su esencia es tan malo. ¿Qué puede ser peor que este gobierno y los 20 años de uribismo? Paradójicamente, el pesimismo puede llevar a la gente a darle un giro de 180 grados a la manera como siempre han pensado y votado, esperando que exista un cambio verdadero. Han sido 20 años en el que Uribe ha sido presidente en el 2002, 2006, puso presidente en el 2010, ese mismo fue reelegido en el 2014, aclarando que con una manera distinta en cuanto a temas de la paz, lo cual se valora, pero digámoslo claro, el mismo modelo económico. Luego volvió a poner presidente en el año 2018. La gente se está dando cuenta de la absurda y macabra estrategia de provocar las enfermedades para luego ellos mismos venderse como la cura. El enemigo del Centro Democrático en estos momentos es el mismo Centro Democrático. Propone reducir los cultivos ilícitos cuando en su gobierno se aumentaron los cultivos ilícitos. Proponen mano dura con los narcotraficantes cuando Colombia es el país exportador número 1 de cocaína en el mundo. Proponen que vuelva la seguridad democrática y la mano dura contra las guerrillas cuando en su gobierno el ELN y las disidencias han hecho lo que han querido. Proponen generar empleo cuando en su gobierno se llegó a la tasa más amplia de la historia. Proponen acabar con la corrupción cuando tienen congresistas investigados por compra de votos y demás. Porque aquí hay que decirlo, un paréntesis, este escándalo de Alejandro Char, compra de votos, no comenzó con Char, ni con los Gerley, ni con Laureano Acuña, no. Los primeros investigados del gobierno fue la representante Margarita Restrepo del Centro Democrático y María Fernanda Cabal, que hasta tienen condenados por esos delitos. Mientras tanto, ellas como si nada. Volviendo al tema, la gente se está dando cuenta de todo esto. Repito, es pesimista, pero ese pesimismo lleva a un despertar social que se va a ver reflejado en las urnas y tal parece que a favor de Gustavo Petro. Punto número 4. Programa de país y propuestas. Debería ser el número 1, ¿no? Pero es que a lo que menos le importa a la gente en estos momentos y a los medios, seamos claros, es las propuestas. Porque la política la han banalizado, la han caricaturizado, la han catalogado como el ejercicio de llegar al poder solamente por tenerlo y ya. En los diferentes debates y foros solo se hablan de alianzas, de con quién se va a gobernar,
de las coaliciones, pero no se hablan de ideas ni de propuestas. La gente quiere también soluciones de la nada, sin procedimientos, sin esquemas, sin cambios escalonados. Vivimos bajo un régimen presidencial donde el Congreso no importa, no comprenden cómo funciona el Congreso. Por eso tampoco se entiende por qué hacen debates presidenciales a puertas de unas elecciones legislativas. No han comprendido que el país se cambia desde el Congreso. Deberíamos ver debates de las cabezas de listas del Senado y de Cámara, o por circunscripciones. Entender que si no se cambia el Congreso, pues dará exactamente lo mismo quién sea el presidente. Pero si analizamos entonces las pocas veces en esos debates, cuando le dan la oportunidad a Petro de explicar sus propuestas, lo hace muy bien, porque da el contexto de los problemas para entender el origen y las causas. Por ello, diagnostica muy bien para posteriormente exponer una solución. Y en esto ha cambiado mucho Petro desde el año 2018. Vemos a un Petro tratando de que la gente lo entienda, qué es también lo que quiere decir y qué es lo que se debe hacer. En términos económicos, aunque muy técnico el lenguaje, se entiende qué es lo que quiere para el país. Otros temas más técnicos y científicos como el medio ambiente o matemáticos como la reforma pensional desglosa de manera práctica cada propuesta, haciendo que su idea sea más clara para el electorado. Como dije, este punto debería ser el primero, pero en un país como Colombia no lo es. La tercera razón por la cual Petro está arriba en las encuestas es Venezuela y la sombra del castrochavismo. El discurso, la estrategia de querer enlodar a Petro con Venezuela o con Chávez o con Maduro es algo que le favorece y no lo afecta, señores. Primero, porque la situación de Venezuela es distinta a la de Colombia. Segundo, porque Iván Duque es más parecido a Maduro que cualquier otro mandatario en el mundo. La cosa es que Maduro es más exitoso y Duque es un pelele y un perdedor. Y decirle exitoso a Maduro no es defenderlo. Pero digo esto porque la crisis en Venezuela, más que los bloqueos, que son una causa válida, se hundió por las mismas razones que se está hundiendo la economía en Colombia. Políticas económicas extractivistas, cero proteccionismo al agro, dependencia de las importaciones y demás. Todo lo contrario a lo que representa Gustavo Petro, que es la alternancia de un modelo económico que no base sus ingresos totales en el petróleo o en el carbón, que se proteja al agro colombiano, dándole tierras productivas a los campesinos, un modelo que dependa de la educación, poner a los ricos a producir la tierra que tienen para que sean aún más ricos. Esa es la lógica. No quitarle tierras, ni mucho menos, ni expropiando, ni nada de eso. La estrategia de Venezuela es vieja y para ello están utilizando la migración venezolana para generar miedo entre los colombianos. Y ahí está el núcleo de este punto, el miedo. La utilización de las necesidades del vecino país para hacer política en uno donde también se pasa hambre, o más. La estrategia se empezó a desgastar en las recientes elecciones a nivel mundial, a Estados Unidos, Perú y Chile, donde compararon a Biden, Pedro Castillo y Gabriel Boric con Maduro. ¿Y qué sucedió? Por eso, cada vez que se compara a Petro con Chávez o con Maduro, Petro va para arriba. Segundo factor, sus contrincantes políticos y otros candidatos presidenciales. Este también debería ser el primer puesto, pero ya se van a dar cuenta que hay algo peor que está haciendo que Petro no solamente se mantenga en el primer puesto, sino que suba en las encuestas a punto de ganar en primera vuelta. Los contrincantes políticos de Gustavo Petro son todos los dueños de las casas políticas, eso lo sabemos todos, o también de los partidos tradicionales que ven la posibilidad de perder el poder burocrático y clientelista que han conservado por años. No es el miedo de los empresarios. El miedo es de solo unos cuantos que sienten que van a perder la marrana y le transmiten el miedo a los demás. Son los que por años han desterrado, desplazado, son los dueños de las grandes tierras improductivas que a su vez son los dueños del poder político y de las maquinarias. El principal, ¿quién es? Álvaro Uribe Vélez. Pero el miedo de Uribe es diferente y este radica en la absurda idea de que Petro va a llegar al poder a perseguirlo judicialmente, que sus más de 285 procesos que tiene el presidente Petro exigirá celeridad y los pondrá a andar. Creo que esto no es necesario con la llegada de Petro. Con tan solo un fiscal que no sea corrupto, que no sea amigo del gobierno, con eso bastaría. Por tanto, Petro ya ha manifestado muchas veces de que de ser presidente, el uribismo no será perseguido en su eventual gobierno. Y en cuanto a los candidatos presidenciales, señores, todo lo hacen mal. Es que aparte que son malos, malísimos, obtusos, limitadísimos, sin criterio, poco intelectuales, poco elocuentes, sin ideas, sin programas, todos tienen la misma absurda estrategia y es atacar a Petro. Y lo peor, lo hacen al mismo tiempo, como coordinados,
como adrede para que Petro sea presidente. Esto es rarísimo, pero muy habitual en la política. Tratar de desglosar las razones del por qué no votar por tu contrincante sin dar las razones por las cuales deberían votar por mí. Federico Gutiérrez lanza su campaña diciendo que el problema es Petro. Galán se pone a llorar porque Petro lo mira mal. Fajardo dice que Petro es grosero. Peñalosa insiste en atacar a Petro por el tema de su alcaldía. Barguil dice que Petro es terrorista. Zuluaga lo mismo. Hasta Ingrid Betancourt ha llegado a decir que Petro hizo pacto con el diablo. ¿En serio? Para ellos, el enemigo es Petro cuando éste ni siquiera está en el poder, cuando éste ni siquiera tiene que ver con algunos de los problemas que hoy acogen al país. Todos son idénticos. El único medio diferente es Alejandro Gaviria, pero es un burócrata tecnócrata y por eso se convierte en el candidato perfecto del establecimiento. Es elocuente, pero sus ideas son dadas a explicar del por qué Colombia no merece un cambio de fondo, sino de forma. O sea, que todo sigue igual, pero diferente. Para entender esto nomás, ustedes tienen que mirar que Gaviria es el mismo que ha estado en todos los gobiernos anteriores, en el de Uribe, en el de Santos, en fin. Pero lo hace bien, porque mediante tecnicismos hace parecer que Petro no tiene la razón, como un pseudointelectual que utiliza términos que ni conoce para hacer parecer que sabe mucho, pero no sabe nada, dando la idea que tiene la misma estatura intelectual que Gustavo Petro, y por esa vía se puede llevar muchos incautos. Señores, y la primera razón por la cual Petro está arriba en las encuestas y nunca lo van a bajar es, tararán, los medios de comunicación. Sí, y no los medios alternativos, paradójicamente, los medios tradicionales, que han jugado un papel vergonzoso, pero la estrategia no les ha servido. La revista Semana, RCN, la FM, Blue Radio, Caracol Televisión, han jugado un papel determinante para que la gente entienda que son medios manipuladores de la información. No se han dado cuenta que en este mundo moderno, ellos ya no son la fuente primaria de información. Cualquier persona, desde un computador y teniendo acceso a la página de la rama judicial, por ejemplo, o de sus distintos canales, ya sabe qué noticias se va a generar. Las personas la reciben y la procesan de manera objetiva, limpia, sin ninguna información. Pero los medios, cuando la sacan, la subjetivizan, le cambian el sentido, sin saber que el oyente o el lector ya la tenía previamente. Por eso es que surgen los medios alternativos, personas con el ímpetu de llevar la información como es, punto. En cada debate, por ejemplo, le preguntan a Petro lo mismo, Venezuela, modelo económico y demás. No salen de ahí. La gente que ya ha escuchado las mismas explicaciones de Petro se cansan de lo mismo y se dan cuenta del ánimo de ese medio, de ese dolo de querer imponer ese miedo a la sociedad. Y no solo lo hacen para atacar a Petro y volver algo pequeño, un escándalo muy grande. También de manera deliberada le tapan los torcidos a los poderosos. Por ejemplo, en el caso de los Char, donde la mayoría de los medios quiere hacerlo pasar como un lío de faldas, cuando en realidad ahí está comprometido el establecimiento completo. Los medios de comunicación se han convertido en lo anterior, en los contrincantes políticos de Gustavo Petro. Dejaron de ser periodistas para ser activistas, como yo. La diferencia es que yo no me disfrazo de periodista. Bueno, a veces. Pero aquí a usted le queda claro que yo vengo a dar un punto de vista. Nadie me financia por cuando usted lo toma o lo deja. El problema es ponerle a este aviso de vetorreacción noticiero o trabajar en un medio de comunicación nacional o en una radio pública donde exista una responsabilidad con la información y constantemente tapar los escándalos del uribismo, pero queriendo hacer lucir a Petro como el enemigo a derrotar cuando éste nunca ha tenido el poder. Señores, estas fueron las razones por las cuales Petro está arriba en las encuestas y dudo que lo baje. Bueno, gente, en otra información, me acaban de informar que la Corte Suprema de Justicia solicitó en extradición a la excongresista Aida Merlán, la cual se encuentra en Venezuela. El gobierno de Colombia, el gobierno de Iván Duque, tramitó la extradición ante el gobierno venezolano de Juan Guaidó. Señores, de Juan Guaidó. Ay, no. No puede ser, señores. Esto da mucha risa, pero al mismo tiempo es indignante.
un tipo que no es más sino un vendehumo para los venezolanos, que se ha comprobado que tuvo nexos con paramilitares, que se ha robado millones de los venezolanos. No es presidente ni siquiera de Narnia, ni es presidente de un metaverso de esos de Facebook. Es ridículo, no es más sino la demostración que el gobierno de Colombia le conviene que la señora siga en Venezuela y que no involucre en su cantada, en su declaración, a todos esos poderosos que están a punto de caer, entre ellos Iván Duque. Señores, el candidato al Senado de Fuerza Ciudadana, el señor Holman Morris, denunció penalmente ante la Fiscalía General de la Nación al candidato presidencial Enrique Peñalosa y a la alcaldesa Claudia López por presuntas irregularidades en el proyecto de metro elevado de Bogotá. La denuncia también va dirigida al exgerente de la empresa Metro, Andrés Escobar, y al gerente actual, José Leonidas Narváez. De acuerdo con Holman, la denuncia se fundamenta en los hallazgos de la Contraloría de Bogotá, según los cuales habrían incurrido en faltas graves a la contratación pública. En el comunicado emitido por el aspirante al Senado se revela que la Contraloría de Bogotá encontró que la empresa Metro entregó una comisión ilegal de 6.000 millones de pesos, señores, a los estructuradores financieros ilegales de la licitación del metro elevado. Según la denuncia, repito, serían 6.000 millones de pesos sin soporte y sin estudios previos que no estaban incluidos en el contrato que le fueron cedidos a los consorcios. En ese sentido, el informe de la Contraloría de Bogotá demostró que la licitación y el contrato de concesión para la primera línea del metro elevado de Bogotá de Peñalosa se celebró violando el régimen de contratación pública y los principios constitucionales, porque no se publicaron los estudios y diseños en el SECOP, que es el sistema de compras públicas. Y adicionalmente, tampoco se publicó la matriz de riesgos, que además no cumplía con los requisitos términos para determinar la frecuencia de ocurrencia de los mismos, con lo cual pues el presupuesto de Bogotá no quedaba blindado, porque los riesgos quedaron en cabeza de ese presupuesto por su deficiente traslado al ejecutor. Ojalá, señoras y señores, suceda algo con esta denuncia de Holman Morris. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en Beto Reacción. Por favor, no olvides suscribirte al canal. Suscríbete, por favor, dale like, comparte en todas tus redes sociales. A las personas que me quieran apoyar, aquí les dejo el enlace de PayPal o de GoFundMe. Recuerda, si quieres empezar a cambiar el país, tienes que empezar por el hombre en el espejo y luego con la tía uribista. Un abrazo para todos.